¿Voy yo o va Seba con video? ¿Voy yo directo? Vamos. Bueno, hola a todos. Gracias, Rodolfo, por esta introducción. Espero estar a la altura de esa expectativa, no sé, o por lo menos acercarme. Para mí es un placer conversar con ustedes. Ojalá sea un diálogo. Lo que preparamos como para compartir hoy con ustedes tiene que funcionar como un disparador de una conversación para que realmente sea útil, digamos, este intercambio y sea bueno para todos, y seguro que va a ser aprendizaje para cada uno de los que estamos acá. Así que, sin más introducción, voy a proyectar mi pantalla y ustedes me ayudan a saber si la ven bien. ¿Se ve? Buenísimo. Bueno, esto tiene un título muy general, que es comunicación y sustentabilidad. Básicamente son los dos temas, los dos ejes en los que vengo trabajando hace muchos años. Trabajo en comunicación hace casi 25 años, y sustentabilidad es un punto que vengo explorando hace más de 10 años, muy de la mano de grandes compañías y de empresas, pero muy exploratorio también con un ecosistema grande de emprendedores, expertos, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, que vienen impulsando esta agenda. Entonces, esta presentación más o menos primero empieza por sustentabilidad para dar contexto, y después vamos a puntualizar específicamente en temas de comunicación en este contexto, ¿no? Porque todo lo que nosotros veamos como herramientas hoy las tenemos que ver en un contexto que es muy cambiante y muy desafiante. Entonces voy a ir pasando básicamente lo que primero que todos estamos viviendo y que capaz lo estamos viviendo ahora como en forma más tangible, que estamos en un cambio de era. ¿Y qué quiere decir un cambio de era? Bueno, es que hay muchas cosas que sabemos que ya no van a ser más así, pero no sabemos exactamente cómo van a ser. Estos son los momentos de quiebre donde la humanidad va cambiando de era. Bueno, los expertos están diciendo que estamos en un momento de cambio de era, viste que hablan de la cuarta revolución industrial y demás. ¿De qué estamos hablando? De que hay un cambio de cosas que todavía no tenemos tan claro cómo van a ser. Tenemos indicios, tenemos emergentes, tenemos tecnologías súper de avanzada, pero no tenemos tan claro cómo va a cambiar todo. Y parte de esto es que tenemos probablemente la tecnología para solucionar todos los problemas de la humanidad, y sin embargo vivimos con desafíos, estamos ante desafíos de extrema inequidad social y económica que las innovaciones no están pudiendo resolver, y a la vez grandes desafíos en relación al medio ambiente, la contaminación de los suelos, del agua. Entonces estos dos puntos, la gran inequidad y los desafíos ambientales, frente a la cantidad de avances tecnológicos como nunca la humanidad antes había vivido, nos hace pensar que algo tiene que cambiar, que algo tiene que ser rediseñado. Y en eso estamos con todas estas conversaciones de cambio de paradigma, porque nos están muy expuestas las grandes contradicciones. Para que nos demos una idea, esto es un dato simplemente para tener en cuenta, el año pasado, el 29 de julio de 2019, fue el momento donde el mundo agotó más tempranamente sus recursos planetarios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos viviendo a crédito de la mitad del año, a crédito de que el planeta tiene una capacidad de regenerarse a sí mismo, de regenerar sus propios recursos, el agua, los suelos, el aire. Bueno, nosotros lo estamos agotando a mitad de año esto. Quiere decir que el resto del año vivimos a cuenta de una regeneración que no va a ocurrir. Y esto, dicen los expertos científicos, nos va a llevar a lo que sería un colapso ecosistémico si no bajamos la temperatura de la Tierra y no dejamos de contaminar, etc. Puede pasar eso, o puede pasar que alguna tecnología exponencial venga a solucionar este problema y no lleguemos a ese colapso ecosistémico. No es que vamos a llegar sí o sí, pero bueno, hoy linealmente, si seguimos así, nos quedan 12 años, dicen los expertos, ¿no? Quiere decir que hay muchas conversaciones activas acerca de este cambio de paradigma. Y hay una aceleración a partir de la pandemia de esta conversación, ¿sí? Es una conversación que está llegando como a las altas esferas de los negocios, de los gobiernos, etc. ¿Qué es lo que se plantea en el mundo de las empresas? En el mundo de las empresas se viene hablando desde ya hace mucho tiempo. Esto es algo que empezó en la década del 80, se empezó a hablar de la sustentabilidad, del triple impacto,
Y cuando se habla de triple impacto y de sustentabilidad, muchas veces dicen, qué es sustentabilidad? Bueno, sustentabilidad es cualquier organización, emprendimiento, negocio, persona que mida sus impactos en el mundo en función no solamente del rédito económico, sino también de lo que genera como valor económico, social y ambiental. Quiere decir que una empresa o un emprendedor o una pyme, cuando quiere pensar su empresa, su emprendimiento en función de la sustentabilidad o de triple impacto, no necesariamente tiene que pensar en no contaminar o en generar un producto que sea ecológico. Tiene que pensar en estas tres dimensiones: económico, social y ambiental, que tenga impacto positivo en esto. Eso sería sustentabilidad o tener un propósito. Hasta ahora las empresas, antes te diría, de esta nueva movida de empresas sustentables, eran vistas como villanas, las contaminantes, las que generan la basura, las que contaminan, y en gran medida lo son, digamos. ¿Por qué? Porque todos estamos viviendo en un sistema económico desarrollado en la Segunda Guerra Mundial, donde no se contemplaba, por ejemplo, a dónde iba la basura. Se contemplaba un sistema lineal de producción. Ese sistema lineal de producción no contempla, digamos, el post-consumo o el residuo, o la contaminación o la extracción de materia prima que no es renovable. Sin embargo, hoy estamos viendo a las empresas como parte de la solución. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ningún sistema va a cambiar si el mercado o las empresas no cambian, ¿no? No hay ley, no hay gobierno que pueda hacerlo si esto no se convierte también en un negocio. Y las empresas están empezando a verlo, por lo menos las grandes y los emergentes. También hay muchos emergentes y hay muchos emprendedores que están movilizándose hacia el triple impacto. Entonces, lo que antes era la responsabilidad social empresaria, hoy aparece como oportunidades de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo desarrollar innovaciones o negocios para dar soluciones a los problemas que hoy tienen las sociedades en general, las comunidades, tanto en lo ambiental como en lo social, y que eso sea un buen negocio. Un caso claro son las energías renovables. Las energías renovables es una oportunidad de negocio de triple impacto. Entonces, básicamente esto es muy teórico, pero seguro que todos lo vamos a poder visualizar claramente. Antes era como un paradigma compensatorio. Yo puedo tener un negocio que contamine o que no necesariamente genere equidad, y después genero donaciones, compro bonos de carbono, o busco alguna manera de compensar ese daño, y también lo minimizo. El paradigma hacia donde van las nuevas economías, y el paradigma que se empieza a gestar y hay que ver hasta dónde llega, que sería el paradigma de la sustentabilidad, es el que se llama generativo o regenerativo, porque hay que solucionar lo dañado, ¿no? Entonces este paradigma generativo es: cuanto mejor le va a mi negocio, es mejor para el mundo. Y en este paradigma generativo es donde se ubican, por ejemplo, las empresas B. Acá ven este cuadradito que dice usar los negocios como una fuerza para el bien, o las empresas B se declaran ser las mejores empresas para el mundo, en contraposición a las mejores empresas del mundo, y son las empresas que miden su éxito en función de lo que puedan generar en el triple impacto. Su éxito no es la empresa que más valor económico tiene. Su éxito es la empresa que más valor económico, social y ambiental genera, produce, ¿sí? Son empresas que son un buen negocio, son empresas que generan negocio, no son organizaciones de la sociedad civil. Las empresas B las pongo como un emergente claro, porque es muy visual verlo. Uno tiene las ONGs, la sociedad civil y el sector público produciendo bienes públicos y sociales. Las empresas y el sector privado produciendo valor económico para sí, ¿no? Individual, que está muy bien y genera trabajo y demás. En el medio hay un híbrido, que es las empresas y el mercado generando negocios a la vez que generan valor público, bienes públicos, valor social y ambiental. Esos cuadraditos de colores que están ahí son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y por qué los pongo ahí? Porque las Naciones Unidas en 2015 revisó cómo venían con sus objetivos para la humanidad. Y veníamos mal. La pobreza, el hambre, nunca se habían erradicado ni se había avanzado demasiado. Entonces, desarrollaron en 2015 lo que llamaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos y que
establecen las 17 prioridades que debería tener las sociedades en el mundo entero. Piensen que Naciones Unidas son 200 naciones del mundo, del 2015 al 2030. Estos objetivos tienen una novedad respecto de los anteriores. Es la primera vez que Naciones Unidas hace un llamamiento, no solo a los Estados miembros, como hacía hasta ahora, sino que hace un llamamiento a la sociedad civil y al sector privado. O sea, hoy las empresas están pensando, o deberían estar pensando, en cómo impactar en estas 17 prioridades de manera positiva, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que el primero está muy chiquito ahí, pero los googlean, están súper accesibles, es el fin de la pobreza, el segundo el hambre cero, el tercero tiene que ver con la salud, y así sucesivamente, el agua, el medio ambiente, los derechos de la mujer, el objetivo 5 tiene que ver con la igualdad de género, etc. Y estas fotitos que tenemos acá abajo tiene que ver con pensar también cuáles son los nuevos consumidores, los nuevos usuarios, los nuevos clientes. Los nuevos clientes son nuevas generaciones que están desde los millennials, los centennials, que son los de más de 30, los de 30, los de 15 y también los de 5 o 6 años, que son nativos sustentables, nacieron con este paradigma, nacieron con el paradigma del triple impacto ya mucho más incorporado como preocupación. Entonces, acá, perdón, este es un pequeño videito que quería mostrarles. ¿Se escucha? This is not about creating the best products. This is certainly not about inventing new stuff. This is about true innovation. Innovation is not only about new technologies or new products that can look cool. Innovation is not about being connected to the internet. It is about learning from our planet. It is about improving our human relation standards. Our conception of success, our understanding of what a real improvement is. There is no true innovation if we're not really improving something. To really improve something, we need to change how it's made. We need to change the true purpose behind what we're doing. To really innovate, we have to forget about the future and start thinking about the present. Start sharing what we have and what we feel. Start observing who's around us. We have to start really living. We will not become more by defying nature. We will become more by understanding it and joining it. Let's truly innovate. Let's look at the world from a different point of view. Bueno, acá hay otro video, pero no quiero robar tiempo. Después, en todo caso, volvemos a los casos, pero no quiero robar tiempo, que también está la presentación de Marina, y me parece muy importante que nos podamos escuchar todos. El video de Karun me parece interesante porque Karun es una marca chilena, y es un emprendedor que desarrolla estos lentes de sol, esta marca de lentes de sol, a partir de materiales recuperados de las redes de pesca en Chile. Y es muy linda esta película que armó, muy emotiva, y tiene que ver con comunicar una marca con propósito. Hay algo de la comunicación sustentable que es muy atractivo para una nueva generación de consumidores. Entonces, vamos a hablar un poquito de comunicación sustentable. Comunicación, como todas las herramientas y como todas las, digamos, las formas en que nosotros gestionamos hoy un negocio, está impactada por este paradigma también y por esta nueva manera de ser, porque esto atraviesa a la sociedad en su conjunto. Y cada vez hay más conciencia de los límites planetarios, cada vez hay más conciencia de la desigualdad social. Entonces todo eso va generando nuevas demandas de los consumidores, nuevas demandas de inversores. Hay toda una movida muy fuerte para emprendedores que son los fondos de inversiones de impacto, y que buscan emprendedores que puedan desarrollar proyectos de triple impacto para invertir en ellos.
esos, si bien Argentina es un país complicado para el tema de las inversiones y siempre estamos en esta situación donde las inversiones no vienen, la realidad es que a pesar de todo eso, en el mundo hay una movida muy fuerte acerca de inversiones de impacto y ojalá se pueda hacer tangible acá. Acá hoy hubo experiencias de inversiones de impacto, y estas inversiones de impacto son los mismos procesos de pitch para un inversor de un emprendedor, cualquier startup que hace, o emprendedor que hace un proceso de pitch con un fondo de inversión, con un fondo de inversión de triple impacto, mostrando, digamos, cómo estos proyectos generan valor social y ambiental también. Entonces, la comunicación sustentable tiene un gran riesgo, que es que se convierta en lo que nosotros llamamos greenwashing, que es básicamente decir más que hacer. O sea, hacer una comunicación como si fuera un producto sustentable, cuando en realidad es simplemente un lavado de cara, ¿no? Y en el fondo mi negocio no está basado en algo verdadero. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Acá hay una frase de un emprendedor global, que hoy es un multimillonario global, pero que forma parte del movimiento de Empresas B, que dice: el storytelling conduce los cambios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo una buena narrativa, la narrativa sirve para conducir los cambios. Y si tenemos que pensar el rol de la comunicación en este paradigma de la sustentabilidad, tiene que ver con esto, tiene que ver con ponerse al servicio de un cambio posible por un mundo mejor, por decirlo de alguna manera. Y si pensamos la comunicación así, tiene un rol clave. Y si pensamos la comunicación como diálogos, como construcción de redes, no solamente como emitir mensajes, ¿sí? La comunicación tiene un rol clave que es construir comunidad. Pero la comunidad se construye con un storytelling. Tengo que contarte una narrativa que sea atractiva. ¿Pero tiene que ser nada más que atractiva? Pensemos esto. Nosotros vivimos sobreinformados, ¿no? Esta es una vida real. Me despierto con alarma al teléfono, vivimos con sobredosis de estímulos diarios y consumimos información en snacks. Todo el tiempo consumimos un tweet, una foto, me mandan un WhatsApp, veo una nota, veo el título, la leo en diagonal, veo un video. Todo el día consumimos información de esta manera. Entonces, ¿cómo hacemos para que una marca, un emprendimiento, una empresa sea relevante y tenga una narrativa relevante en un contexto que es tan difícil y tan contaminado? Porque encima hay de todo, convivimos con las fake news, con las operaciones de un lado político y del otro lado político. O sea, convivimos permanentemente con esta pelea por la atención de la gente. Entonces, la gran pregunta, cuando nos planteamos desde una empresa, desde una marca, cómo tener un rol en la comunicación, nos preguntamos esto: ¿cómo ser relevante? ¿Cómo capturar la atención para que le quede qué al otro? Para que les resulte atractiva mi marca, mi propuesta. La gente en general en este contexto captura muy pocas cosas, porque todos nos pasa como usuarios, nos llaman la atención algunas cosas y el resto probablemente nos pasan desapercibidas. Entonces, un poco lo que tenemos acá es 6 claves como para construir una buena historia, y son como una especie de condimentos que le tengo que poner a la receta, ¿no? Y son más bien conceptuales, y dejo como todo lo más operativo para que lo podamos charlar a partir de las preguntas que a ustedes les puedan surgir. Pero algo que es muy importante es que ninguna comunicación va a ser relevante si no conecta con lo emocional. Y esto esté comunicando una empresa de ingeniería, de Big Data, o sea Coca-Cola. Si nosotros no nos conectamos con alguna fibra emocional del otro, va a ser completamente irrelevante e indiferente. Tenemos que tratar de conectar con emociones buenas, porque nos puede pasar que al otro le genere algo, le genere bronca, le genere fastidio, le genere desconfianza. Son emociones de todas maneras, ¿no? O le puede generar curiosidad, le puede generar alegría, le puede generar confianza. Entonces, estas son emociones que nosotros tenemos que provocar con nuestra comunicación, que al otro le pase algo. Y esta frase de Maya Angelou, que es una escritora, poeta, muy, muy genia, y la usan mucho esta frase los coaches de TED, para cuando tienen que preparar a los speakers. Dicen: las personas olvidarán lo que dijiste y lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. Y esto tiene
lo aplico un poco a cuando construimos un relato o una comunicación de nuestra marca, de nuestro emprendimiento, tiene que conectar con algo emocional en el otro. Al otro le tiene que pasar algo con eso, si no va a ser irrelevante, ¿sí? Por más que técnicamente esté bien explicado o que contenga toda la información, a veces lo que más nos cuesta cuando armamos comunicaciones es resignar todo lo que no tiene que ir para dejar lo esencial, lo que provoca el efecto, ¿sí? Esta es una de las claves, la dejo acá. Se me fue el coso. Ahí está. Bueno, voy a la siguiente. Otro tema, que es otra manera de llamar la atención, es abordar un punto de vista, abordar los temas que importan, tener una posición tomada, ¿sí? ¿Esto quiere decir ser disruptivo y siempre salir a opinar? No, para nada, para nada. Pero las marcas que han logrado tener un punto de vista son marcas que son más relevantes que otras, ¿sí? Y acá hay un riesgo importante. Quiero ver si puse el slide, no lo puse, pero se los voy a comentar, que es, acá hay un riesgo importante que es caer en el oportunismo. Entonces, esto le pasó ahora con toda la movida de Black Lives Matter, con lo de George Floyd en Estados Unidos, un montón de marcas fueron cuestionadas por salir a hablar sobre racismo, por ejemplo, cuando nunca tuvieron un compromiso con una política de diversidad. Y es más, si uno analizara sus políticas de recursos humanos, podría decir que son discriminatorias. Y fueron realmente cuestionadas por el oportunismo. En el caso de Argentina hay un caso muy emblemático, no sé si se acuerdan del caso de Juan D'Artés, cuando fue denunciado por acoso sexual, salió una marca de ropa a vender remeras con la frase esta, mirá cómo nos ponemos, mirá cómo me pones, no me acuerdo, era una frase así de Juan D'Artés, tenía la gráfica, pero la saqué para ahorrar algunos slides, y esa marca fue completamente cuestionada en redes sociales, la liquidaron. ¿Por qué? Porque nunca habló sobre el tema, nunca hizo ninguna campaña de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género, ni siquiera tiene un protocolo de violencia de género hacia adentro de su empresa, y sale a vender remeras con una frase de una causa que no le pertenece y que no le es propia. Entonces, esto de abordar un punto de vista tiene que ser genuino y tiene que ser desde lo que la marca es, lo que la empresa es o lo que la empresa tiene resuelto. Si no, cuidado, ¿sí? Pero es una manera de tener un punto de vista y llamar la atención. Hay otro caso rapidito, lo cuento, de una compañía mega enorme y una marca muy conocida, que es Nike, que el año pasado sacó un comercial muy, muy bueno y muy emotivo, sobre la fortaleza de las mujeres como deportistas, y era muy, muy emotivo, si pueden véanlo, después si no les paso el link, que revalorizaba el rol de las mujeres como personas fuertes y deportistas y con garra. Era muy emotivo, mujeres que lloraban y decían, sí, se llamaba creo que Crazy, y decía, sí, estamos locas porque lloramos, pero no porque somos histéricas, porque somos emocionales, porque somos pasionales, porque somos guerreras. Era espectacular, imagínense una película de Hollywood, el comercial. Nike tiene un compromiso con la diversidad, viene trabajando en tema de género desde la década del 80, sin embargo salió una atleta mujer a decir que todo muy lindo, pero que a ella le rescindieron el contrato cuando quedó embarazada. Bueno, polémica en los medios, levantó el New York Times a ese nivel, y Nike salió a pedir disculpas. Tuvo reacción rápida y pidió disculpas, pero nadie está exento de que le pase, ¿sí? De todas maneras, fue el balance positivo porque pudo dar un punto de vista con una trayectoria y con un recorrido, tuvo este traspié y lo pudo subsanar. Y le retomó el contrato con esta atleta. Bueno, construir una narrativa que tenga orden, que tenga tensión, que pueda tener un comienzo, un nudo y un desenlace. Cuando contamos una historia, tratemos de ordenarla, de usar frases cortas. Acá hay un tema que está bueno para que el otro se acuerde de vos, que es incluir detalles memorables, referencias visuales. A veces, si yo te digo, vendimos o producimos, no sé, 200.000 barbijos, o yo te digo, no sé si 200.000 es mucho o poco, o produjimos 200.000 barbijos, que es lo mismo o el equivalente a lo que hoy utiliza el Hospital Fernández durante una semana. Te doy una referencia visual que ayuda a anclar eso.
Ese es un ejemplo que se me ocurre ahora, pero les voy a recomendar que vean esta charla TED, que después les paso el link, donde les dejo como tarea encontrar la referencia visual que hace esta charla memorable. Pongo nada más allá de lo que uno opine sobre la speaker, digamos, bueno, no sé, no me anda el video. Sobre la speaker, después la dejo, me parece que está bueno que identifiquemos en términos de análisis del relato qué elemento memorable incorporó a su charla. Bueno, esto es adaptar el mensaje al tono y el lenguaje de la audiencia. Cuando a veces nos llaman a nosotros para decirnos, bueno, quiero hacer una campaña de comunicación, lo primero que le preguntamos, ¿a quién le querés hablar? Una campaña de comunicación dirigida a quién. Y a lo mejor la persona tiene un negocio que es B2B, que tiene clientes que son empresas, no tiene que hablarle a la comunidad entera. Entonces hay que encontrar los canales, los tonos, los mensajes, de acuerdo a las audiencias que uno quiere impactar. No es lo mismo cualquier comunicación para cualquier audiencia y en cualquier canal. No es lo mismo. Para todo no necesitamos una nota de prensa, para todo no necesitamos un comercial de televisión o una campaña en redes sociales. Hay que entender a quién le quiero hablar y qué quiero lograr con esa comunicación. Y a partir de ahí se diseña el tono, el lenguaje y los canales. Bueno, a ver si puedo poner el video. Me gustaría mostrarles este video, pero a ver si anda. Es muy cortito, prometo, Marina, perdón. Es muy, muy cortito. No sé por qué no me permite. Bueno, después se los paso. Y el último, relatos verdaderos, auténticos y creíbles. Es fundamental. Es un muy mal negocio la falta de autenticidad para una empresa. En general hoy, a partir de las interacciones en las comunidades y en las redes sociales, las empresas o las marcas que no son genuinas con su comunicación, se les viene como un boomerang. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Este es un caso de un emprendedor que es argentino y desarrolló un emprendimiento en Estados Unidos que se llama Toms, que son unas alpargatas con propósito. Bueno, esta es una entrevista que le hizo Helen, que es excelente, y que habla con total autenticidad de su emprendimiento. Entonces, dejo algunas palabras clave para tener en cuenta en la comunicación sustentable. Coherencia, entre lo que digo y lo que hago, ¿sí? Esto es fundamental. No digo nada que no tenga sustento de verdad. Acción, poner en acción. A veces hay acciones que en sí misma cuentan una historia, lo que seguramente escucharon, que es este concepto del story doing, generar acciones que en sí misma cuentan una historia. Transparencia, que sea verdadero, humildad, el tono, no es tiempo de héroes. Y esta pandemia vino a acelerar ese concepto. Todos somos vulnerables. Ya hablamos de la autenticidad, ya hablamos de la emoción, hablamos del punto de vista, y introduzco esta palabra de nuevo, que es el propósito. Y quiero ser clara con esto. El propósito de una empresa o de una marca no es una estrategia para conectar con los millennials y centennials. Ahora tengo que tener un propósito porque a la gente le importa, tengo un propósito. Tiene que ser verdadero. Es la razón de ser de tu empresa, tu marca. Y a veces está bueno repensarla, replantearla, y a partir de ahí poder generar toda una comunicación, porque va a ser mucho más orgánico, genuino y mucho más efectivo. Eso es todo. Y estoy acá para seguir conversando después de escuchar la Marina. Gracias, Gabriela. La verdad que una lección de periodismo aplicado al emprendedorismo, digamos, ¿no? Para empezar a entender. Quiero contarles que, antes de cederle el micrófono a Marina, que Gabriela es una emprendedora como nosotros, que armó y fundó una empresa, no vamos a decir los años porque no se cuentan estas cosas. Armó una startup de comunicación. Actualmente maneja la cuenta de algunas marcas como Coca-Cola, Fanta, Sprite, Powerade, Dove, Aquarius, Sedal, Rexona, Luz, Uber, Zurich Seguros, Mercado Libre, Instagram, Facebook, Martini, Gancia, Arcor, Fox, Irsa, Garbarino, National Geographic, Reebok y un montón de marcas más. Así que
Cuando habla de comunicación creo que hay que prestarle atención, porque me da la impresión que algo conoce Gabriela. 1.000.000 de gracias por tus palabras. Le cedo el micrófono a Marina, y después retomamos el diálogo todos juntos. Marina, puede desbloquearse. Ahí está. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, Gaby, excelente tu presentación, gracias. Y creo que abre un poco las puertas a lo que les voy a compartir, así que voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve bien? ¿Sí? Perfecto. Me imagino que sí. Ah, perfecto, Sí, sí, perfecto. buenísimo. Bueno, genial. Bueno, la idea de esta charla un poco es contarles sobre cómo crear comunidades en las empresas y en los emprendimientos, y también compartirles un poco de mi experiencia de cómo hice yo para crear una comunidad y compartirles algunos pasos para todos los que estén interesados en meterse en este mundo. Y bueno, antes que nada me presento. Yo soy fundadora de Ladies Branch. Ladies Branch es una comunidad de networking y de capacitación para mujeres emprendedoras que nació acá en Buenos Aires y que actualmente está en toda Latinoamérica y España. Y bueno, somos una comunidad de más de 60.000 mujeres en toda la región. En estos 10 años de vida que tiene la comunidad ya hemos impactado de forma presencial a más de 10.000 mujeres. Y bueno, y actualmente estamos en 6 países y 13 ciudades de la región con embajadoras que son parte de nuestra red. Además hago otras cosas, soy emprendedora, así que también tengo una agencia de comunicación y fundé Buenos Aires Food Week, que es una semana gastronómica, así que bueno, tengo como varios proyectos en paralelo, pero hoy vengo a hablarles sobre qué significa crear comunidad en las empresas y cómo lograrlo. Así que antes de arrancar, quiero compartirles 3 tendencias que para mí son muy importantes y tienen que ver con esta importancia de empezar a crear comunidad y por qué surge esto. Por un lado, la soledad. O sea, más allá de que las personas estemos muy conectadas a través de las redes sociales y el teléfono, hay muchísima gente que se siente sola y vivimos en un mundo que es muy individualista, entonces más allá de muchas veces estar en relación con otras personas, nos podemos llegar a sentir solos, y las comunidades vienen a ser una solución a este problema. Entonces hay muchas personas que a lo largo de su vida necesitan otros espacios para conectarse con los demás, y muchas veces encuentran en las comunidades esta solución, ¿no? Para encontrar a personas que piensan como uno y con las cuales uno puede generar relaciones más profundas y que tengan un impacto en nuestra vida. Por otro lado, otra tendencia, y esto es algo de lo que habló mucho Gaby, tiene que ver con respecto a cómo nosotros consumidores empezamos a tener mayores expectativas con respecto a qué hacen las empresas. Como tal vez hace unos años, hace 20 años, con que una empresa me venda un buen producto, a mí me bastaba, ¿no? Y ahora no, ahora le exigimos a la empresa que además de que me venda un buen producto, sea una empresa que esté en constante, como que conozca bien la comunidad y se haga cargo de esto, del impacto que está teniendo en su comunidad. Y estas cosas, sobre todo los millennials, es algo que ya como que esperan de las empresas. Y si una empresa no está comprometida con eso, muchas veces como una persona puede decidir no comprarles. Entonces, es algo que es importante y que es una tendencia que se va a seguir desarrollando con los años. Y por último, la otra tendencia es que ya el valor de las comunidades ya está probado, y hay muchísimas empresas en el mundo que han comprobado que esto funciona y que crear comunidad no solo funciona para tener un impacto positivo en sus clientes o las personas que tienen que ver con el mundo de la empresa, sino también porque genera resultados en los negocios, ¿no? Y realmente hace que los negocios crezcan. Entonces, es una industria que está en pleno crecimiento. Acá en Latinoamérica tal vez un poquito menos, y estamos como empezando a tal vez empezar a entender un poco más de qué se trata esto y desarrollarlo, pero en el mundo es algo que está en auge y todo el mundo está hablando sobre las comunidades y el valor que tienen para las empresas. Bueno, entonces,
¿qué significa crear comunidad? Y esto es como para mí súper importante entenderlo bien, porque creo que muchas veces hay ciertas dudas sobre qué significa y confusiones al respecto. En general lo que significa es que las comunidades son espacios donde las personas tienen la posibilidad de aportar y de poder generar cambios y apoyarse entre sí. O sea, es un espacio donde la gente tiene voz y voto y donde realmente pueden generar cambios uniéndose a través de un motivo en común o algún tipo de valor o misión en común que hace que esas personas se junten y juntos puedan lograr algún cambio positivo. Bien, y acá les quería contar esto de cuál es la diferencia, y porque yo a veces veo que es un término que se utiliza sin conocerlo bien, que muchas veces la palabra comunidad se utiliza para hablar de las audiencias, que no es lo mismo. Entonces, por ejemplo, una audiencia pueden ser mis seguidores, ¿no? Como posibles personas que siguen lo que hace mi empresa, o lo que hago yo a nivel personal, si yo tuviese una marca personal, por ejemplo, y son personas que consumen el contenido que yo comparto, y me siguen porque consideran que lo que yo comparto tiene valor y pueden aprender a través de mí, por ejemplo. Entonces, para crear una audiencia, yo lo que tengo que hacer es ayudar a las personas a través del contenido de valor que yo les comparto. En cambio, para crear una comunidad, yo lo que tengo que hacer es, como empresa, ayudar a las personas a conectarse y ayudarse entre sí. Es decir, yo como que cambio el tipo de comunicación que tengo, y en vez de que venga de mí y baje a todas las personas que me siguen, lo que hago como marca es generar un espacio donde las personas puedan compartir contenido entre sí, ser los mismos creadores de ese contenido, y yo como empresa ayudar a que eso sea posible, y darles como rol de protagonistas a las personas, para que ellos tomen muchas de las decisiones de lo que va a suceder en la comunidad que mi empresa, por ejemplo, creó o apoya. ¿Se entiende esa diferencia? Si quieren, cuéntenme acá en el chat si quedó claro, porque creo que es una de las claves que hay que tener en cuenta. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios de crear comunidad? O sea, ¿por qué hablamos de esto y por qué creemos que las empresas y los emprendedores y los pequeños emprendimientos, como todos, tienen que tener esto en cuenta? Y por qué yo personalmente creo que es una gran oportunidad. Por un lado, las comunidades lo que generan es que al tener este espacio, ¿no?, donde todos nuestros clientes o personas que están cerca de nuestra marca pueden compartir contenido y hablar entre sí y apoyarse, desde el lado del negocio, ¿no?, desde mi empresa, ¿en qué me beneficia esto? Por un lado, es una gran oportunidad para la empresa para como mejorar el soporte al usuario. Ustedes imagínense que todo el tiempo tienen que estar tal vez respondiendo consultas de posibles clientes o clientes que utilizan sus productos o servicios, y muchas veces, si nosotros tenemos una comunidad donde ya tenemos las personas ahí y están involucradas, muchas veces esas mismas personas son las que responden las preguntas que yo como marca debería responder. Entonces, ¿qué pasa? Que se vuelven como representantes, en cierto punto, sin quererlo y sin pedírselos, de nuestra empresa, y empiezan a generar una conversación donde nos alivia mucho todo esto, como todo el trabajo de soporte que una empresa tiene que tener con sus posibles clientes. Entonces, hay muchas empresas que ahora les voy a mostrar unos ejemplos que utilizan esto, y es increíble cómo les funciona, porque los hacen sentir a su comunidad como parte, una parte muy importante de la empresa, y esas personas están súper involucradas y activas para estar comentando y ayudando a otras personas que están entrando a la comunidad a meterse y entender cómo funciona un producto o un servicio. Después, por otro lado, tenemos como la capacidad de llegar directo a nuestros clientes y a personas que les interesa nuestra marca para que nos den feedback. O sea, qué mejor que tener a todas estas personas para que nos digan qué les parece nuestro producto, qué opinan del nuevo lanzamiento o qué opinan de algún servicio nuevo que lanzamos. Y es una gran oportunidad para hacer encuestas, para hacer focus groups, para hablar con personas que realmente utilizan nuestro producto o servicio, que nos pueden dar feedback súper valioso para mejorar como empresas. Y esto tiene un valor que les diría que es invaluable. O sea, es realmente muy importante poder
contar con eso y también contar con las ideas, ¿no? de estas personas que realmente pueden aportar mucho a mejorar lo que ofrecemos como empresa. Después, por otro lado, son obviamente una gran forma de generar leads, o sea, los leads son como los posibles nuevos clientes de nuestro producto o servicio, porque al tener una comunidad activa con personas que están todo el tiempo participando, siempre está la posibilidad de que ellos recomienden nuestra marca o servicio a otras personas, y que de esa forma nosotros empecemos a ganar esta posibilidad de conseguir nuevos clientes o nuevos contactos que se pueden pasar a ser clientes a futuro. Entonces, esto es como medio, en cierto punto, sin hacer marketing directo, una forma de generar confianza con nuestros clientes y que eso traiga que lleguen nuevas personas a nuestra comunidad y que posiblemente puedan convertirse en el corto o mediano plazo en clientes. Después, por otro lado, y lo genial que tienen las comunidades es el tema de la contribución, que esto que les decía que es diferente a las audiencias, las personas en una comunidad contribuyen su propio contenido. Entonces, ya no depende solo de mí como manager de marketing crear el contenido de mi empresa, sino que la comunidad está ahí para crear un montón de contenido propio, para hablar sobre mis productos y servicios sin que yo lo tenga que hacer. Y eso es excelente, porque si eso sucede, se genera mucho engagement. En general es mucho mejor el engagement que se genera cuando las mismas personas comparten ideas o comentarios sobre mi empresa, y no siempre que esté yo haciéndolo y como bajando mensajes a las personas, cuando realmente es como muy valioso cuando ellos pueden hacerlo y nosotros como empresa les damos ese espacio para que ellos puedan hacerlo, ¿no? Y obviamente lo tenemos muy en cuenta. Y por último, que esto está más relacionado a los empleados de la empresa, si uno tiene una empresa, puede ser pequeña, chica, mediana o grande, pero muchas veces esto ayuda a que la cultura de la empresa y los empleados también se sientan mucho más motivados en su trabajo, en todo lo que hacen, porque hay como una misión que va más allá del simple hecho de trabajar. Hay una misión que tiene que ver con ayudar a esta comunidad y ser parte de un espacio donde se dan cuenta que la empresa realmente está comprometida con sus clientes y con las personas que están como en cierto punto alrededor de la marca, y que ellos como pueden conversar y tener como ese feedback y ese intercambio que es súper valioso y que muchas empresas no tienen al día de hoy. Entonces, eso es algo que también es súper bueno a nivel recursos humanos para retener a las personas y para mostrarles que la empresa está un poco más involucrada de lo que sería solo estar vendiendo. Y bueno, yo personalmente creo, y además esto es algo que, como les conté, se viene dando en el mundo, es que creo que es una gran oportunidad para las empresas de todo tipo, sean startups que estén arrancando o grandes empresas, crear comunidad y asociarse también con comunidades que ya existen. Y creo que tiene que ver con esto que también mencionaba Gaby, de que hay como un cambio de mindset que de a poco se está dando, donde las empresas como que se tienen que involucrar con las personas que son parte de su ecosistema, y que eso les va a traer también muchas posibilidades de generar nuevos negocios y de ser sustentables en el largo plazo. Así que les quería compartir un par de ejemplos. Estos son de empresas grandes, pero yo realmente creo que cualquier empresa de cualquier tamaño puede como tomar estas ideas y aplicarlas a su propio nivel, de acuerdo a donde estén, pero realmente creo que eso es posible. Y bueno, uno de los ejemplos es Airbnb, que bueno, todos conocen. Ellos tienen una comunidad muy interesante que está desarrollada aparte, ¿no?, de lo que es la web principal que uno entra para reservar su cuarto, su departamento. Ellos lo que hacen es juntar a todos los hosts, a todas las personas que están alquilando un departamento o un cuarto en su casa, y los ayudan a ellos a ser mejores hosts y a juntarse entre sí, y a conocerse entre sí para intercambiar buenas prácticas y cómo hacer para mejorar la forma en la que ellos ofrecen sus cuartos y sus habitaciones para los viajeros.
y es una comunidad que tiene muchísimo impacto y que ayuda muchísimo a la empresa, porque la empresa lo que hace es dar este espacio para que las personas aprendan, mejoren sus negocios y realmente y estén más conectados, y la empresa y Airbnb gana porque todas estas personas están ofreciendo más valor a través de sus cuartos y departamentos a los clientes de Airbnb, que somos nosotros los viajeros, por ejemplo. Entonces, es un círculo virtuoso que es súper interesante, y para Airbnb como empresa, tener esta comunidad y nutrir esta comunidad es realmente muy importante para que el servicio que ellos ofrecen sea realmente bueno. Otra empresa que también tiene una comunidad muy interesante es Salesforce. Si la conocen, es un CRM, que es un sistema que usan muchas empresas para manejar sus bases de datos y diferentes como temas de la organización. Y bueno, hay muchas empresas y personas que usan Salesforce para manejar como el día a día de sus empresas. Y ellos lo que tienen es una comunidad que se llama Trailblazer Community, y ahí están como todas las personas que quieren aprender a usar mejor la plataforma de Salesforce, pero además como que comparten muchísimo conocimiento para ayudar a estas personas a ser mejores profesionales, ¿no? Y aprender y darles como muchas capacitaciones y espacios donde ellos como que realmente pueden aprender entre sí para mejorar la forma en la que ellos trabajan y que eso tenga un impacto positivo en las empresas. Y esta es una comunidad que tiene miles y miles y miles de usuarios, y desde Salesforce a nivel global dicen que es una de las cosas que los diferencian de otros miles de softwares de CRMs que hay en el mundo, y una de las cosas que ha generado que estos clientes sean personas que se han mantenido con la empresa y con el CRM por años, es decir, no lo cambian, porque ser parte de esa comunidad y tener tanto valor a nivel profesional y también personal por todas las relaciones que la gente genera ahí y todo lo que aprende y lo que como mejora a nivel tipo su vida personal y profesional ser parte de una comunidad, hace que sean súper fieles. Entonces, al final a Salesforce le sirve muchísimo tener esta comunidad a nivel negocio, porque todas estas personas van a ser como clientes de por vida de la plataforma, van a traer a nuevas personas a la plataforma y van a lograr de esa forma poder crecer. Y Salesforce es una de las empresas que utiliza esto que les contaba del soporte entre pares. Entonces, en una de las partes tiene un foro donde las personas se meten a hacer preguntas de, bueno, ¿cómo hago para, tipo, cualquier cosa, programar tal cosa en el CRM, no sé cómo hacerlo, y los mismos usuarios y miembros de la comunidad son los que responden eso. Así que Salesforce se ahorra millones de dólares al año en empleados que hacen soporte, ¿no? Entonces es una compañía que ha logrado crear esta comunidad que es súper interesante como caso de estudio. Y si no la conocen, los invito a que se metan un poquito más después en su sitio para conocer. Y obviamente después bajando más a lo chiquito, porque esta es una comunidad que no tiene un megasitio, como les mostré, como Airbnb o Salesforce, pero que sí cumple el mismo objetivo, y acá les hablo principalmente de Ladies Branch, que es la comunidad que yo creé. Nosotros no tenemos un sitio propio para crear comunidad donde la gente pueda hablar, pero sí utilizamos hace muchos años los grupos de Facebook como espacio para que las personas puedan hablar entre sí, y en este caso las emprendedoras puedan comunicarse, conocerse, presentar sus proyectos, pedir recomendaciones de proveedores, buscar trabajo, conseguir clientas. O sea, en estos grupos pasa de todo, y se los quería mostrar para que vean que esto es algo que se puede armar sin demasiada inversión de dinero. No hace falta, los grupos de Facebook son algo gratuito, no es que lo tienen que usar, pero digamos, es un ejemplo. Hay otras plataformas, está Slack, que no sé si la conocen, pero es otra plataforma gratuita para crear grupos y comunidades, y sobre todo en el mundo tecnológico se usa bastante, y la gente, hay mucha gente y muchas empresas que crean comunidad a través de Slack, sobre todo en el mundo techie. Pero realmente es posible como emprendedor que estás arrancando una empresa o como pyme, plantearte la posibilidad de decir, puedo armar una comunidad para mi empresa que esté relacionado con lo que hago,
y apoyar de otra forma a mis clientes o a posibles clientes y tratar de que entre ellos también como puedan empezar a generar ciertas conversaciones que los ayuden en su vida. Entonces, eso es una pregunta que yo creo que todas las empresas se deberían hacer y creo que todas tienen la posibilidad de hacerlo. Por supuesto, no es algo que tal vez sea extremadamente fácil de hacer porque tiene que venir con una decisión más a nivel estratégico y a largo plazo, porque las comunidades son un trabajo que se tiene que hacer a largo plazo y hay que construirlo en el tiempo. Entonces cualquier emprendedor se lo tiene que plantear desde ese punto de vista, pero yo creo que las empresas que desarrollen comunidades donde las personas pueden realmente como conectarse y sacar un beneficio para sus vidas personales y profesionales, como tienen una gran ventaja competitiva con respecto a su competencia. Y esto puede ser como la gran diferencia entre que una persona elija comprarte a vos o a tu competencia, si tenés o no una comunidad de apoyo para esas personas. Bueno, y acá Rodolfo me había dicho, compartiles a los chicos algunos pasos para arrancar una comunidad, si se decidieron a través de esta charla decir como, bueno, quiero empezar, pero ¿cómo hago? Es algo como muy grande, ¿cómo hago para empezar? Y les voy a compartir 4 pasos como muy sencillos, que serían los primeros que yo les diría que tienen que hacer. Por un lado, es hiper importante definir la identidad de la comunidad. Si uno no tiene claro, o sea, qué tipo de personas van a estar en la comunidad, qué tipo, o sea, qué valores, cuál es la misión, por qué estamos haciendo esto desde la empresa, qué es lo que queremos lograr, toda esa como conversación previa es importante, porque al final es lo que va a definir un poco hacia qué lado va a ir la comunidad, y la comunidad puede ir para cualquier lado. Entonces es muy importante la definición de los valores, de la misión, del objetivo, de qué tipo de miembro es el miembro ideal de mi comunidad, y tomarse el tiempo para definirlo bien y pensarlo bien, porque después eso, les digo que es como que va a quedar bastante impregnado en la comunidad y va a ser algo difícil de cambiar a lo largo del tiempo. Entonces eso es algo muy importante. Una vez que tienen eso definido, van a tener que definir qué objetivo, o sea, sus objetivos, qué quieren lograr con la comunidad, porque, o sea, si no tenemos un objetivo claro, como que va a ser medio difícil después medirlo y entender si nos está yendo bien o no, o qué tenemos que cambiar. Y acá, desde el lado de empresarial, ¿no? Hay que establecer objetivos en diferentes niveles. Por un lado, están los objetivos del negocio, ¿no? Que tienen que ver con lo económico en general. Entonces, si nosotros tenemos una empresa y vamos a crear una comunidad que acompañe a la empresa, ¿qué le vamos a pedir a esa comunidad que genere para nuestro negocio? Entonces, acá les puse un ejemplo, ¿no? Que puede ser como aumentar un 20% la adquisición de leads por mes. Entonces, si nosotros en la empresa teníamos, no sé, por mes recibíamos como 100 leads nuevos como para empezar a investigar a ver si podían convertirse en posibles clientes, bueno, le vamos a pedir a la comunidad que nos ayude a través de la comunidad a aumentar ese porcentaje de leads. Ese es un ejemplo, pueden ustedes elegir el objetivo que quieran, pero es importante como definirlo para entender cómo la comunidad y el negocio pueden vivir juntos y apoyarse entre sí. Después, a nivel comunidad, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué queremos lograr con las personas que son parte de esta nueva comunidad? Bueno, en este caso sería organizar un evento mensual por mes, un evento por mes. Y acá sería como, bueno, ¿qué estoy haciendo principalmente para las personas de la comunidad? Bueno, en este caso les voy a ofrecer un evento por mes, como acá están haciendo Rodolfo y Sebastián, que dijeron, bueno, cada tanto organizamos un evento, en este caso virtual, para nuestra comunidad, y esto lo hacemos para crear este espacio de intercambio. Entonces eso podría ser un objetivo. Y después, por último, están las tácticas que tienen que ver más con cosas puntuales, que sirven también para definir un poco cómo va a ir creciendo la comunidad. Entonces, las tácticas podrían ser miles. Acá yo puse un ejemplo de que es, por ejemplo, lanzar una campaña de email marketing para lograr más convocatoria a nuestros eventos. Entonces, cómo estos diferentes objetivos
tienen que ser todos medibles para que nosotros, a medida que vayamos como avanzando en la creación de la comunidad, podamos ver si los estamos cumpliendo o si tenemos que cambiar algo. Y después, una vez que ya tenemos todo esto, que es la parte tal vez más estratégica de la previa, tenemos que empezar a invitar a personas a nuestra comunidad y empezar a crear este pequeño círculo de personas, y yo lo que más les recomiendo es que elijan al principio como unos miembros fundadores o personas de confianza de ustedes que crean en la misión que ustedes están teniendo con la comunidad que están creando y que confíen en ustedes y que sean esas personas como los primeros usuarios, los que primero comenten, los que compartan esto con sus amigos, y que de esa forma ustedes empiecen de a poquito a ser más conocida la comunidad, y que después de repente llegue a personas que no conocían, ustedes no conocen personalmente, pero siempre hay que empezar con estas personas de confianza que son como los que medio setean el tono de lo que va a ser la comunidad a futuro, así que es importante elegir esas personas muy bien. Y por último, generar espacios de interacción, que esto, como les contaba del ejemplo que les conté, las comunidades, para que funcionen bien y para lograr cambios positivos y que realmente sean un espacio de crecimiento para las personas, tienen que generar espacios donde las personas puedan hablar entre sí, puedan conocerse y puedan realmente como generar cosas nuevas a partir de esas nuevas alianzas o relaciones que se generan. Entonces, es clave que una vez que ya tienen la estrategia, los founding members, que arranquen organizando eventos o espacios donde estas personas se puedan unir. Yo soy como muy fan de los eventos presenciales, y nuestra comunidad en Ladies Branch arrancó de esa forma, arrancamos organizando eventos presenciales porque creo que no hay mejor forma de conectar a las personas que cara a cara, o sea, más allá de todo lo digital y lo increíble que está lo digital, las relaciones son diferentes. Entonces, para mí, más allá de que ahora el contexto no nos lo permita, si ustedes quieren armar una comunidad, los invito a que realmente se planteen el tema de cómo ver cómo ustedes pueden hacer para generar eventos presenciales y espacios donde las personas que son parte de su comunidad se puedan conocer cara a cara y se puedan generar espacios como más íntimos para conocerse. Y por supuesto también está la pata online, que siempre tiene que estar, y que es lo que hace que las personas, más allá de que puedan o no ir a los eventos, puedan estar en contacto. Pero en todas las empresas que, digamos, laburan bien el tema de comunidad, todas tienen ambas partes, o sea, todos como ponen y invierten bastante en todo lo que es los eventos presenciales, y también por otro lado buscan formas de que a nivel digital los miembros también puedan estar en contacto. Pero creo que las empresas que realmente les va bien haciendo esto, hacen las dos. Como lo veo muy difícil que solo se haga una y que con solo eso te pueda ir bien. Así que, bueno, y los dejo con esta frase, que es: si impulsas a tu comunidad, ellos te impulsarán a ti. Yo creo mucho en que si uno como empresa o como emprendedor pone su tiempo y su esfuerzo en crear una comunidad y realmente apoyar a las personas que son parte de esto, y de forma genuina, ¿no? No solo para aprovecharla para que esto tenga después resultados positivos para mi negocio y me genere más clientes, sino realmente como un compromiso con las personas que son parte de mi comunidad. Eso siempre va a traer enormes beneficios para la empresa y para el emprendedor. Listo, muchas gracias. Bueno, ahí están mis datos por si después quieren saber un poquito más sobre comunidades, me pueden contactar sin problema. Muchas gracias, Marina, perdón, muchas gracias, muy buena la presentación. Marina ya les habló de Ladies Branch. En el año 2013 fue reconocida por la revista Fortuna y el Departamento de Estado de los Estados Unidos como Mujer Líder Argentina, y Facebook la reconoció como una de las 100 líderes de comunidades con mayor impacto en el mundo en el 2018. ¿Es poco? Bueno, ahora vamos con la carne al asador. Muy lindas las presentaciones, pero yo soy emprendedor y tengo que comenzar con las preguntas que todos están esperando y que me han mandado
con anticipación. La primera que vamos a empezar es para Gabriela, que también puede responderla Marina. ¿Cuál es el paso a paso o los primeros pasos que vos vas dando con un cliente que no tuvo ningún tipo de actividad de prensa ni de comunicación cuando golpea los pasos, la puerta de tu agencia y dice, bueno, quiero darme a conocer al mundo? Y suponiendo que pudiéramos pagarlo, ¿no? Por supuesto. Pero sería muy interesante saber cómo se arma un proyecto de prensa y comunicación para un emprendedor que no tiene plata y no tiene alguien tal vez que como vos lo pueda hacer tan magistralmente. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Cuando nosotros nos juntamos por primera vez con algún cliente, que a veces son grandes empresas, a veces son pymes, a veces son emprendedores, porque trabajamos también para emprendedores, lo primero que tratamos de hacer es entender el negocio. Cuando uno quiere hacer comunicación, está bueno preguntarse para qué, lo que les decía antes, ¿para qué quiero hacer comunicación? ¿A quién le quiero hablar? Y entonces a partir de eso, y de comprender el negocio y cuáles son las fortalezas del negocio y el objetivo que le ponemos a una estrategia de comunicación, empezamos a pensar ideas. Quiero hacer un comentario acerca del tema de la prensa. Nosotros nacimos como una agencia de prensa, claramente hacíamos prensa de bandas de rock, eso era Urban en el año 1996, y fuimos mutando como fue mutando el mundo de la comunicación. Nosotros hacíamos prensa de bandas de rock, teníamos de cliente fundacional, era MTV, después trabajamos para todas las bandas que venían a Argentina y hacíamos la prensa de los shows, y así empezamos. Teníamos un cliente de moda que era Levi's en ese momento, y así eso era Urban en los 90 y pico. Después empezaron las compañías, las marcas, las corporaciones a meterse en el mundo del entretenimiento y nosotros empezamos a trabajar para corporaciones porque las corporaciones nos llamaban porque sabíamos del mundo del entretenimiento y así entramos en las corporaciones. Y entramos con clientes históricos que tenemos hace más de 25 años como es Unilever, que tenían que promocionar un desodorante con las Spice Girls, entonces nosotros hicimos esa comunicación y así fue que empezamos nosotros, también muy desde el emprendedurismo, muy como una agencia chiquita que éramos al principio 6 personas. Cuando Urban entra en el mundo de las corporaciones, nosotros fuimos desarrollando nuestras propias capacidades hacia adentro y empezamos a entender el mundo de las corporaciones. Hago este cuento también para entender cómo fue cambiando el mundo de la prensa. Cuando entramos en el mundo de las corporaciones, también entramos como agencia de prensa, pero ahí rápidamente extendimos y ampliamos como nuestras áreas de expertise. Por un lado tenemos un área que se dedica a prensa, pero también con la explosión de las redes sociales, la prensa tiene un rol, ¿sí? Muchas veces la prensa tiene el rol de ser fuente de información, de validar que esa noticia es verdadera, a veces y muchas veces. Los medios también publican fake news, muchas veces, muchas intencionalmente, muchas no intencionalmente, muchas por error. Pero hoy tiene un peso relativo la prensa en el universo de la comunicación muy distinto al que tenía en los 90, cuando yo empecé a trabajar de esto y mandaba gacetillas por fax. Entonces, hoy te diría que si una empresa me llama y me dice, quiero hacer una campaña de prensa, dudo. Lo primero que hago es dudar. Digo, ¿una campaña de prensa? ¿Para qué sería? Hoy nosotros utilizamos la prensa para cosas muy específicas, ¿sí? O para campañas muy integrales. Pero no necesariamente lo que un emprendedor tiene que hacer siempre es prensa, ¿sí? Hoy la comunicación está completamente atomizada. Nosotros ya, ese slide que muestra un poco cómo nos informamos y vivimos de estímulos, de historias en distintos formatos, por distintos canales. El boom de la pandemia es TikTok. Yo estoy con reuniones con clientes donde les presento el fenómeno TikTok y les digo, chicos, acá está pasando la cosa. A ver, hoy no sé si un cliente tiene que hacer prensa o un documento, no sé, tenemos que pensar, ¿no? Entonces,
cuando un cliente grande, chiquito o mediano me dice quiero hacer una campaña de prensa, lo primero que hacemos es, preguntamos, ¿para qué quieres una campaña de prensa? Ponele que queremos hacer una campaña de prensa porque necesitamos, aparece esto que vos decías, Rodolfo, es dar a conocer, generar conocimiento de mi emprendimiento, generar conocimiento de la marca, que mis consumidores o mi target objetivo conozca mi marca. Entonces, ¿qué hago? Lo primero que hago es, me pregunto dónde se informa, dónde consume información ese target. Si yo tengo una marca, un emprendimiento dirigido a madres, digamos, a personas en su rol de madre, ¿no? En su rol de madre-padre, digamos, a quienes maternan o paternan gente, digamos, por decirlo de alguna manera, pues ya no existe más la madre que se queda en la casa, ese rol no existe más. Hoy las personas están mucho más diluidas esas funciones, ¿no? Pero quien cumple funciones porque está a cargo de niños, ¿no? Porque mi producto, ponele, es para niños. Bueno, lo primero que hago es preguntarme dónde las encuentro, dónde consumen más. Y Urban fue mutando también y desarrollando muchas capacidades. Piensen que hoy somos un equipo de casi 100 personas en Argentina, trabajamos para Argentina y para otros países, tenemos oficina en Chile, o sea, fue como desarrollándose en todos estos años. Entonces, tenemos un equipo puntualmente que se ocupa de generar narrativas y encontrar las historias. Entonces, el segundo paso, después de preguntarme dónde encuentro a tu target, que no sé si lo encuentro en Facebook, en TikTok o lee La Nación, me tengo que preguntar eso, porque la verdad es que yo hago una nota en La Nación y tu target no lee La Nación, no tiene sentido, es para que vos veas tu propio clipping. Clipping es cuando tengo un recorte de prensa, pero la realidad es que no va a ser efectivo. Entonces, tenemos que preguntarnos muy bien, ¿quién es tu target? ¿Dónde lo encontrás? ¿Dónde consume? ¿Y dónde podés generar esa conexión con esa audiencia? Y después, inmediatamente posterior a ese proceso, es preguntarme, ¿qué tenés para contarle? ¿Cuál es el valor que le vas a ofrecer? ¿Cuál es tu propuesta de valor? Y muchas veces nos pasa que los emprendedores, sobre todo, nos cuentan su propuesta de valor desde lo técnico, ¿no? Como el desarrollo más específico y descriptivo. Y nosotros a eso tenemos que encontrarle la magia de la narrativa que les decía, que es construirle el storytelling. Bueno, pero de todo esto, para el otro, ¿qué es lo power? La frase matadora que lo va a conmover, que le va a generar algo, que le va a generar necesidad, que ya no puede vivir sin la mopa. Chicas, ¿quién no? O sea, escúchenme el fenómeno de la mopa en la pandemia. Yo fui víctima del fenómeno de la mopa en la pandemia. O sea, ya siento que no podía vivir sin la mopa porque me llegó la mopa. ¿Por cuántos lugares me llegó la mopa? O sea, hay cosas que suceden. Bueno, hubo una nota de prensa, sí, después de que la mopa fue un fenómeno, de las redes sociales sale la nota de la mopa, el producto más consumido en la pandemia. Entonces, cuando te queremos, porque cuando dije yo no puedo vivir sin, cuando estoy encima que estoy acá encerrada, trabajo, limpio, el baño, no plancho igual, porque decidí que no iba a planchar, lo único que no iba a hacer es planchar, me pongo la ropa arrugada, pero todo lo demás que hacemos, los que estamos en casa y todos nosotros, nos fue generando algo, pasó algo emocional con ese producto, que no estaba en mi radar antes. Existe hace 100 años la mopa, no sé cuánto hace que existe, pero existe hace 20.000 años. Nunca estuvo en mi radar la mopa, nunca creí que podía necesitar eso. Y así, digo, ahora se me ocurrió ese ejemplo, pero digo, lo siguiente que me pregunto es, ¿qué propuesta de valor tiene tu marca, tu emprendimiento? ¿Y cómo buscamos una conexión emocional con lo que le pasa a la audiencia, tu audiencia target en este momento? Porque no le pasa siempre lo mismo. No le pasa siempre lo mismo. Le pasa en este momento. Entonces, eso es un poco el ejercicio de pensarlo, repensarlo y escuchar mucho lo que le pasa al otro. Estamos en una etapa de escucha activa. Si no escuchamos, vamos como sordos a hacer nota en La Nación cuando queremos vender un producto para una consumidora que no lee La Nación. Y eso no nos puede pasar porque lo peor que nos podemos hacer es gastar todo el esfuerzo en eso, que no va a ser efectivo. No sé si eso responde un poco a la pregunta. A mí sí, pero tenemos una pregunta muy especial por el presidente de la Unión de Emprendedores que quiere saber específicamente qué es la mopa. Ahora la traigo y se la voy a presentar. No pueden no saber qué es la mopa. No les llegó Bueno. la notificación, no lo puedo creer. No recibió el clipping de prensa, me parece, este muchacho.
Marina, ¿cómo ves, cómo lo ves vos? Bueno, igual la experta acá es Gaby en cuanto a eso y estoy muy de acuerdo con todo lo que contó. Em, Creo que actualmente, o sea, y primero lo más importante creo que es esto de entender un poco a quién le estamos hablando y después, por supuesto, buscar los espacios para hablarle a esas personas donde estén. Entonces, en el mundo de la prensa, bueno, ella sabrá más que yo sobre el tema, pero definitivamente como lo veo, de que es como un espacio puntual para la noticia realmente, ¿no? O sea, la prensa al final es la noticia y no solo conocer mi empresa. Entonces, como que querer acceder a eso sin tener una noticia es como, tal vez como algo que es un error y el emprendedor tiene que tener primero eso antes de ir a buscar a una nota, creo. Eh, o sea, a nivel comunicacional, yo te podría decir y desde el lado de las comunidades, que es una muy buena oportunidad para las personas pensar en cómo conectarse con sus clientes desde un nuevo punto de vista o con personas que pueden estar interesados en los productos y servicios, eh, donde uno al darle voz a esas personas se pone en un lugar como más de cuidado y donde realmente como que la empresa se está enfocando en ayudar a esas personas a mejorar sus vidas y realmente como que creo que desde ese punto de vista hay una conexión y una fidelidad que de otra forma es difícil de lograr y que cualquier empresa como puede empezar a cambiar el mindset y decir, bueno, ¿cómo hago para conectarme con mis consumidores? Desde un lado donde yo puedo aportar a que ellos como crezcan y sean mejores gracias a mi marca. Y yo creo que hay un montón de empresas que pueden lograrlo. Y a ver, en el caso de Ladies Branch, nosotros somos una comunidad que no era una empresa antes, era una comunidad. Entonces, tal vez no es el mejor ejemplo, pero sí hay muchas empresas que, por ejemplo, no sé, se me ocurre, y voy a inventar una cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, DAV, que es una empresa que le habla a la mujer, perfectamente podría pensar en crear una comunidad donde se hablan de como muchos de las problemáticas que tenemos las mujeres hoy en día. Y esto también Gaby lo mencionaba un poco sobre, pueden ser temas de cómo vemos nuestro cuerpo o cómo trabajamos temas de autoaceptación y una marca puede armar una comunidad que tenga que ver con esas temáticas y de esa forma conectarse con esa audiencia y darles como el lugar para que ellos compartan su opinión y puedan también conectarse entre sí, aprender entre sí y compartir un poco su experiencia con respecto a esa temática, ¿no? Entonces, pueden ser marcas gigantes como DAV o pequeños emprendimientos por ejemplo, no sé, un emprendimiento que tiene como cremas y es una mini marca de una emprendedora que hace cremas y bueno, esa emprendedora perfectamente también puede armar una comunidad donde se hablen sobre las típicas como dudas y consultas que tienen las mujeres a la hora de usar cremas o cuidar su piel sobre temas de autocuidado. Entonces, como que uno siempre como que puede encontrarle la vuelta, no importa creo el nivel o qué tan grande sea tu empresa, para realmente conectarse con esas personas y lograr como una relación más cercana, que después eso tenga un impacto positivo en el negocio y es una comunicación que no está pensada desde el mundo de la prensa o desde las redes sociales, sino más bien en cómo hago yo para crear un espacio para que las personas se conecten entre sí. Y no tanto desde cómo voy a crear un post de Instagram que funcione o cómo voy a hacer para tener una nota en los medios. Es como una forma diferente de pensar cómo nos comunicamos con nuestra audiencia. Bien, quería preguntarles a ambas otra consulta que nos habíamos recibido. Eh, y teniendo en cuenta que acá estoy viendo dentro del público que hay gente de educación, que hay gente de tecnología, que hay gente que vende autos eléctricos, muy variado el público en el día de hoy. Eh, y llegó Laura Mares también, pero bueno, no le gusta que la presentemos.
que fue la instigadora de estas Estaba todo el conversaciones. tiempo, solo que sin cámara. Que es la instigadora de estas conversaciones. Así que, bienvenida, Laura. Normalmente, o hace unos años atrás, un emprendedor tenía un emprendimiento y ponía a su hermano, a la novia, a alguien a manejarle las redes sociales. Después eso se perfeccionó en un community manager o algo parecido, que puede ser más o menos profesional. No sé, alguien que no llega a ser una agencia de publicidad, pero a veces trabaja en una agencia de publicidad o de marketing o de comercialización o de comunicación y hace freelos atendiendo clientes. Y nunca se trabaja con o el emprendedor en sí mismo no toma la decisión de trabajar su aspecto comunicacional, él como una destreza personal. No sé si les pasará a ustedes que todos los días se sentarán con clientes, pero los emprendedores no tienen ni idea de lo que hay que comunicar, no tienen, o no tenemos, no tienen ni idea de qué cosas pasan en las redes sociales, no tienen idea cómo se arman comunidades. Entonces, mi pregunta, estoy generalizando por supuesto, mi pregunta apunta a cómo se empieza a convertir o se transforma a un emprendedor tecnológico en un comunicador de su producto o de su empresa y que lo haga bastante bien. Bueno, empiezo con algo cortito, Marina, y nos vamos complementando, si querés saber. No necesariamente todo el mundo tiene por qué practicar habilidades de comunicación ni desarrollar sus habilidades de comunicación. Una vez en su empresa puede elegir que otro lidere esa voz. No todos los dueños de un emprendimiento tienen que ser voceros ante sus diferentes audiencias. Sin embargo, dicho esto, ¿qué quiere decir esto? Si yo, no sé, hay alguien más de otra área, o tengo a alguien en el equipo de ventas, o tengo a alguien que es mi socio y que es más hábil porque es más extrovertido o porque tiene habilidades naturales para la conversación y le sale naturalmente o le copa o es más activo en las redes sociales, me parece que lo que está bueno es a lo mejor pulir algunas cuestiones más técnicas, ¿sí? Pero quien no tiene ese perfil, ni le interesa, ni tiene ganas, a mí me parece que forzar eso no tiene tanto sentido. Sin embargo, es importante lo siguiente, tomar una decisión en relación al perfil que uno quiere tener y sostener esa decisión. Me parece que lo importante es definir el perfil que uno quiere tener y trabajar en ese perfil. Si uno quiere tener perfil bajo, uno mantiene un perfil bajo y define cuál es ese perfil. Arma sus perfiles en las redes sociales o no está en las redes sociales de acuerdo a ese perfil, ¿sí? Y si es así, bueno, entonces no lo mantiene de esa manera. Si uno googlea quién es el emprendedor dueño de tal de emprendimiento, lo va a encontrar con un determinado perfil. Lo peor es no tener un perfil definido e ir en random. Que un día sí, un día no, que sea desprolijo, que no terminás de entender si es la persona o no es la persona. Porque todas esas cosas generan desconfianza. Entonces, creo que si uno elige tener un perfil, uno debe elegir tener un perfil, alto, bajo, mediano, pero debe decidirlo y debe tener un perfil. Lo peor es no tenerlo. Lo peor es no tenerlo definido y ir en random. Entonces me parece que eso es lo principal. Después, con respecto a cuando uno tiene la intención, y a lo mejor uno es el único porque tiene una empresa que es unipersonal o porque tiene una empresa de 3, y bueno, es el que le toca el rol, y bueno, hay que salir a comunicar y tengo que dar algunas entrevistas, o tengo que hablar, o tengo que funcionar en algunas interacciones, que también tenemos que entender que no todas las interacciones son con una audiencia del mundo entero, o la sociedad en su conjunto, o lo que podríamos decir la opinión pública. Uno dialoga con audiencias determinadas, no siempre dialoga con toda la sociedad o da una entrevista. Entonces muchas veces estos actores que no necesariamente tienen un perfil alto tienen que dialogar con clientes, con proveedores, con distintas personas de lo que es su cadena de valor, digamos, el circuito que hace a su producto. Y que para eso también hay que preparar algunas habilidades de comunicación.
nosotros tenemos algunas reglas, ¿no? Por ejemplo, para las entrevistas, algunas reglas que son, pero de fierro, que son inamovibles, que se las puedo compartir si les interesa ahora, las repasamos un minuto, pero son algunas que son sí o sí, y son algunas claves. Sí, por favor, sí, por favor, sí, por favor, sí, por favor. A ver, hay algunas cosas básicas, o sea, si ustedes tienen que exponerse, les toca dar una entrevista en un medio porque, como decía Marina, me parece que es fundamental lo que ella dijo. Cuando yo tengo que dar una entrevista en el medio es porque tengo algo para contar que es noticia y le importa al otro, si no, no pasa nada. El periodista se va y no va a publicarlo. O sea, cuando yo tengo que dar una entrevista es porque tengo una noticia para contar. Y esa noticia para contar puede ser que desarrollé un producto que es innovador, que no está en el mercado, que es hace poco me tocó trabajar con un startup que es un desarrollo tecnológico para el agro, que es una empresa que desarrolló un software para ser más eficiente y más sustentable, por eficiente, a la vez es sustentable, todo lo que, no me sale ahora la palabra, cuando tiran herbicidas al Fumigar. todas las fumigaciones, pero en campo abierto para el sector agropecuario. Este emprendedor, fíjense la cosa más técnica, tiene un desarrollo que es muy interesante, hizo notas en medios, ¿por qué? Porque es una innovación, porque es una startup. ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué hizo notas en medios? ¿Qué está buscando? ¿Se entiende el proveedor agropecuario? Para eso va a la feria Expo Agro y ahí se entera el proveedor agropecuario, no necesita una nota de prensa. ¿Para qué piensan que necesita una nota de prensa? Necesita una nota en un medio, porque eso, cuando el productor agropecuario tiene el stand en la expo y lo ve al del emprendimiento, le parece razonable, y después lo lee en el diario, dice, estos tipos son serios, está bien, es como, le valida, es un validador la prensa. No es que para hacerse conocido a través de eso, para hacerse conocido, irle al target, tengo que ir a donde está mi target y donde mi target habla de eso, ¿sí? Después, la noticia funciona como una especie de validador. Mira, estos pibes, ¿viste? Los que vi el otro día le hicieron la nota en La Nación. Y funciona como un validador. Otro es para los inversionistas. Si yo voy a buscar una inversión para mi emprendimiento, entonces voy a un pitch de inversión, pongo en mi presentación las notas que me fueron haciendo, ¿sí? Y que, para eso también sirve, para atraer inversores. Esas notas también muestran la relevancia del proyecto. Ahora, cuando yo me siento con un periodista, tengo que tener algo para contarle. Las reglas. Nunca me peleo en una entrevista, nunca jamás. Aunque opine distinto que un periodista, aunque jamás. La entrevista no es un ejercicio intelectual, no es un debate. La entrevista es una oportunidad para pasar mis mensajes claves. Simula ser una conversación, pero no es una conversación. Es más bien una negociación, donde el periodista quiere un título y yo quiero pasar mi mensaje. Y así vamos bailando en esa danza que parece una conversación, pero que es más bien una estrategia que el otro se quiere llevar un título y yo quiero que se lleve el título que yo quiero. Entonces nosotros hacemos estos entrenamientos para entrenar a las personas que dan entrevistas, a los que llamamos como voceros en esa instancia, para que tiren el título, le tiren al periodista titulares que el periodista tome. Titulares porque lo pongan al título o porque sean frases que va a incorporar a la entrevista. Esa es la regla 1. La 1 no es un ejercicio intelectual, no me puedo calentar aunque el periodista diga algo que no me parece, no le puedo decir, ¿y vos? ¿Por qué para nada? Siempre tengo que pensar que es una oportunidad para pasar mensajes y que no es una conversación social para nada, ni verdadera, es una negociación. Eso, regla 1. Regla 2, y voy a dejar solo estas dos para no hacerlo largo, pero regla 2, hay una fórmula para las entrevistas que es P es igual a R más 1. Anótenla estas. P es igual a R más 1. ¿Qué quiere decir? Cada pregunta es igual a la respuesta más 1 de mis mensajes clave. ¿Por qué? Porque el periodista, yo organizo mis mensajes clave que le voy a decir antes de que venga el periodista, ¿no? Los preparo, digo, le voy a decir esto, que tienen que ser 3, no pueden ser 20, porque si no, no se puede priorizar. Tiene que ser 3 y dejo todo lo demás afuera. Si puede ser 1 mejor, pero 3. Uno central y otros 2 que complementan. Cuando el periodista me hace una pregunta, no le digo sí, no, claro, y le contesto lo que él quiere, literal.
tomo la palabra clave en mi mente, lo que me preguntó, y le respondo, si no, la respuesta, le digo, por eso tal cosa, y le agrego mi mensaje clave. Y después hay un montón de frases de transición, puente, que podemos dar, digamos, para hacer ese paso de la R al +1, ¿sí? Pero para que nosotros podamos lograr una entrevista exitosa, que finalmente no terminemos hablando de un tema que nada que ver con el que nosotros queríamos, tenemos que aplicar el R+1. Sí o sí. Esas serían las dos grandes ordenadores para dar una entrevista. No sé, Marín, si querés agregar, Marina. corregir. Sí, no, yo más desde el lado de las emprendedoras que son parte de la red de Ladies Branch, veo mucho esto de que dicen, ay, tengo que comunicar mi negocio y me tengo que mostrar y tengo que estar como todo el tiempo hablando sobre lo que hago, mostrarme yo en las redes y mostrar como mi día a día con la marca, esto que se habla mucho de cómo mostrate como emprendedor para vender más, así conectás, pero también hay mucha frustración ahí porque hay muchas personas que no se sienten cómodas haciendo eso, como decía Gaby, como que no es algo que les guste hacer o algo con lo cual estén acostumbrados, y a veces como que bajar, para mí, como ese mensaje de como si tenés un emprendimiento te tenés que mostrar y tenés que estar todo el tiempo vos mostrando tu cara para vender, a mí me parece un poco extraño porque creo que es como poco, no sé, se adapta poco a las realidades de todas las personas. Hay personas que van a ser tímidas y no van a querer mostrarse, y otras que les va a salir perfectamente y súper natural mostrarse en stories y estar hablando sobre sus productos y contando como un día en su vida emprendedora. Y creo que no está mal no hacerlo, como que ponerse esa presión de tener que sí o sí mostrarse como emprendedor y estar todo el tiempo comunicando tu negocio, creo que no tiene por qué ser como la única condición para que te vaya bien. Hay muchísimos emprendedores que no lo hacen y sus empresas venden un montón y les va excelente. Entonces, creo que hay que ser como muy fieles a lo que somos, a nuestra personalidad. Sí podemos aprender algunas cosas de comunicación, que podemos, desde tomar un curso, hay miles de artículos en internet, como que si uno si realmente quiere, puede aprender sobre las bases de cómo comunicar un proyecto, armar un pitch, un elevator pitch, y cómo tener tus mensajes claves armados para cuando te pregunten sobre tu emprendimiento en las redes o la prensa o donde sea. Pero como también yo creo calmarnos un poco y no tener como esa obligación de estar todo el tiempo como emprendedores, como fundadores, hablando sobre lo que hacemos y mostrándonos. Creo que hay muchas formas de hacerlo, y hay gente que se siente súper cómoda de hacerlo en Instagram y otros que serán tal vez más desde el lado profesional y dirán, no, mi marca personal y yo solo voy a hablar de mi empresa en LinkedIn y es el lugar donde yo me siento cómodo. Y para mí está perfectamente bien hacerlo de esa forma también. Entonces, creo que cada emprendedor tiene que entender un poco cuál es su personalidad, cómo se quiere mostrar y cómo quedarse tranquilo de que está bien lo que está haciendo y no meterse a hacer lo que hacen los demás solo porque hay que hacerlo, ¿no? Sin haberlo pensado antes y tener como una estrategia clara. Tu consejo entonces no seguir el rebaño, no es que el único camino es exponerse y pasearse en calzoncillos en Plaza No, de Mayo para que los medios te levanten la nota, y eso signifique la posibilidad de despegue de tu proyecto. no, para nada. Hay miles de proyectos increíbles que yo no sé quiénes son los fundadores detrás y no tienen presencia pública. Así que, Lo más importante es la autenticidad, o sea, volvemos a lo mismo, no nos podemos andar con careta forzándonos a hacer, no hay ninguna necesidad. A veces saber quién está detrás de un emprendimiento es necesario en algún momento, en alguna etapa del emprendimiento, pero no necesariamente para el que va a comprar un producto tiene que saber qué persona está detrás de ese emprendimiento. Y cuando un emprendedor se expone en las redes, o se exponen notas, tiene que ser para aportar valor, para tener algo para decir que sea piola, interesante, no solamente para poner la cara. O sea, yo coincido 100% con esto. Y es la autenticidad, creo, lo más importante, conectar con eso. Bien, y cómo lamentablemente la, la comunidad de negocios nos baja la necesidad
de tener una exposición en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en TikTok y en otros tipos, YouTube, videos y demás. ¿Cómo armamos la estrategia para saber qué es lo que más le conviene a mi organización? Y volvemos al punto. Nosotros cuando nacemos somos uno o dos personas, no podemos asignarle a un tercero o un cuarto una tarea porque en general son raros los emprendimientos que nacen de a cuatro personas, y mucho más en este momento en Argentina. Nace como autoempleo y después alcanza volumen. ¿Cómo armamos esa estrategia para no tener que estar sobreexponiéndonos en redes de manera ineficiente y que sirva para que nuestro negocio se difunda y sea más conocido? Bueno, yo creo que, y volvemos a lo mismo, es como tener muy claro quién es nuestro cliente y dónde está, cuál es la red social, por ejemplo, que usa. Y una vez que tenemos definido eso, yo haría foco simplemente en esa red social donde nosotros podemos tener un mayor alcance y donde creemos que está nuestro cliente. Irse por ahí. Hay un montón de marcas que solo tienen presencia en una sola red social y tienen muy, muy buena presencia ahí, como muy, muy planificada y muy bien armada, y es suficiente. No sé si hay que estar en todas, o podemos pensar como una estrategia como fuerte en una sola red y después algunas como comunicaciones complementarias en otras redes, como pensando bien quién es el público que está en esas otras redes. No sé, en el caso de Ladies Branch, nosotros tenemos mucho foco en Instagram porque hay muchísimas mujeres emprendedoras en Instagram y es ahí donde como nos hacemos más conocidas, pero tenemos los grupos de Facebook que cumplen otro rol, que son los de construir comunidad y donde tal vez las chicas que están en Instagram no todas están en los grupos de Facebook, entonces también adaptamos los mensajes a Facebook y LinkedIn lo dejamos para compartir noticias puntuales de cursos que hacemos, o si ganamos un premio, o si hacemos una alianza con una marca. Entonces tiene que ver, de acuerdo al público, vamos cambiando los mensajes, pero hacemos foco en una o dos para no que no se nos queme la cabeza directamente, porque es como muy difícil, si no, manejar todas las redes bien, siendo emprendedor. Sí, además hay un tema de la administración del tiempo y la organización. Cuando uno es emprendedor y arranca solo, probablemente no te alcance el día y terminaste en el banco, después yendo a buscar el material porque sos el único que está con todo, entonces vas a comprar el material, vení, preparás, hacés, está con la factura, o sea, haces todas las partes, ¿no? Vendés, facturás, hacés, pagás. Entonces es muy difícil dedicarle tiempo a la comunicación. Creo que tal vez la clave es que proponerse, como bloquearse una hora por día para ocuparse de ese tema, no es un tema menor. O sea, si uno quiere, cuando uno empieza con un emprendimiento, ocuparse de que la comunicación sea efectiva, que sea coherente, que esté elaborada, aunque Hola. Se cortó, ¿no? Sí, aparentemente se le cortó a Gaby. Mientras esperamos que regresa. Si les parece y quieren hacerle preguntas tanto a Marina como a Gabriela cuando regrese, este es el momento. Abro el micrófono, me lo piden por el chat o levantan la manito los más acostumbrados. Así lo podemos aclarar dudas y preguntas. hola, volví. Hola Gaby, bienvenida. Se cortó la luz, de repente se cortó la luz y volvió, o sea que se pudo haber quemado todo, pido disculpas, no sé qué pasó, estoy acá de nuevo, perdón. Decías, bueno, te agradecemos mucho que en el momento que te estaba yendo dijiste que te ibas a encargar del posicionamiento de la Unión de Emprendedores por un año de manera gratuita y ad honorem. Nos Ah, emocionamos bueno, todos, muy casi nos bien, bien, abrazamos para llorar. quedó grabado por suerte, sí, quedó Quizás grabado. eso puede haber sido lo que provocó la caída del sistema. La Ah, Matrix entró en... Dios, Dios mío, estalló. bueno, perdón. Bien, había preguntado, ¿alguien quiere hacerle una pregunta tanto a Marina como a Gabriela ahora que ha regresado?
no tengan vergüenza, porque hay que comunicar es esto, animarse. Bueno, aparentemente no. Marina, por último, ¿qué es lo que se viene en comunicación? Y Gabriela exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos, que ustedes consideran que van a ser las próximas tendencias? Y, y cómo podemos un poco anticiparnos para poder tener un posicionamiento ahí. Me estás haciendo una pregunta que no sé si te puedo responder. O sea, te diría que la tendencia para mí es la creación de comunidades y es algo que se viene fuerte, sobre todo en Latinoamérica, que es algo que tal vez no estamos viendo tanto a nivel empresas. Así que te diría que es eso. Sí, yo coincido un poco en lo de comunidades. Creo que estamos en... Y comunidades es algo que uno lo puede entender en los distintos ámbitos, ¿no? Así como comunidades online, pero también offline. Y creo que tal vez lo que tenemos que entender es que lo que se viene, si vemos las cosas que están haciendo en Europa, se viene la realidad virtual o en Asia. Pero eso no, es como hablar de eso, siento que es hablar de algo medio marciano hoy, ¿no? Que si nosotros podemos hablar de algo más cercano y más tangible, creo que tenemos que pensar que hoy no podemos pensar en comunicación on y offline, como en online y en el offline como de manera tan separada. Tenemos que pensar que hoy nosotros mismos switcheamos en esa vida cotidiana, nos conectamos y nos desconectamos de las conversaciones y tenemos conversaciones personales que continúan de manera virtual y viceversa. Y creo que algo que llegó para quedarse, te diría, que no va a volver para atrás, por lo menos por un tiempo largo, es que la comunicación ya no es unidireccional, que la comunicación es diálogo, es escucha, y no podemos pensar que comunicar es emitir mensajes. Yo voy a decir otra frase que a mí me inspira y la comparto porque eh, me parece que funciona. Hay un escritor inglés que se llama Bernard Shaw que dice, que tiene una frase interesante que dice, el peor error de la comunicación es la ilusión de que ésta ha tenido lugar. Entonces yo voy, emito un mensaje y pienso que ocurrió la comunicación. Y no necesariamente es así. Y creo que lo que se viene es eso, que lo que llegó para quedarse es un paradigma del diálogo, de la escucha. Y muy alineado a lo que tiene que ver con la construcción de comunidades, que es además que la gente se hable entre sí en tu espacio, ¿no? Me parece que llegó eso, que no va más la comunicación unidireccional. Hoy los chicos más jóvenes se arrogan el derecho a opinar y son activos en los comentarios en las comunidades donde participan. Entonces, tenemos que saber que eso es materia prima de la comunicación, que tenemos que entender la comunicación como diálogo. Me parece que eso es lo principal y que no podemos suponer que porque emitimos un mensaje, el mensaje fue escuchado. Por eso funcionan las encuestas, el sorteo, lo que genere todo el tiempo la interacción. Tenemos que buscar los momentos de conexión, de interacción, de diálogo. Creo que eso es una de las cosas que llegó para quedarse. Bueno, pasando en limpio un poco las cosas que me quedan a mí, no tiene, según lo que tan bien fundamentado por Gabriela y por Marina, no tiene más sentido seguir acosando a periodistas de Clarín y La Nación en redes sociales para que nos publiquen la gacetilla. No tiene sentido filmar un video quemando los huevos fritos en el sartén para hacer un posicionamiento en Instagram o en TikTok. Lo que sí tiene sentido es observar, escuchar, ver cuáles son las necesidades de nuestro potencial cliente, buscarlo, tratar de construir una comunidad alrededor de eso. Me gustó mucho una idea de Marina que me la voy a quedar, que es agregar valor, porque todos queremos vender,
y solamente los que agreguen valor van a poder ofrecer un diferencial que fidelice a la gente. Les agradezco muchísimo a ambas por este tiempo, casi 2 horas hoy, más la hora que nos tomamos en la semana para poder preparar esta conversación. La Unión de Emprendedores, para quienes están y no nos conocen, es una organización sin fines de lucro que hasta el día de hoy subsiste gracias al esfuerzo de un montón de personas. Nuestros afiliados no pagan cuota social. Muchos de nosotros creemos que nuestro país necesita muchos más emprendedores y emprendedoras que son los movilizadores del cambio que están haciendo falta en todo el mundo, y que nuestro trabajo es tratar en estas charlas, abusando de la generosidad de personas como Gabriela y Marina, que nos dedican su tiempo para transferirnos conocimientos, tratar de formarnos entre todos, tratar de escuchar a la gente que sabe, aprender de ellos, estar en silencio observando y generando ideas. Y estas conferencias que hacemos cada 2 semanas, como les mencioné, fue idea de Laura Marés, que está aquí, que surgieron como el objetivo de hablar entre nosotros, los integrantes de la Unión de Emprendedores, y después nos pareció interesante abrir a la comunidad. Quiero agradecer a Sebastián Sirven por ponerse esta titánica tarea de reclutar oradores todo este tiempo. Yo simplemente soy una cara bonita que, bueno, eso no iba, que se luce gracias al esfuerzo que pone Sebastián en toda la organización, en toda la cuestión de comunicación, para que a todo el mundo le llegue el link, para que cada uno de ustedes se enteren de estas charlas. Así que le agradezco muchísimo a él. En 2 semanas vamos a organizar otra, siempre son sin cargo, van a recibir la invitación para integrarse. Si ustedes son emprendedores y quieren formar parte de la Unión de Emprendedores, ingresen a nuestra página web, que es uera.com.ar, uera. Van a poder registrarse, van a poder formar parte. Maravillosamente coincido con Marina, el futuro son las comunidades, y coincido con Gabriela que debemos hacer mucho esfuerzo, todos, en particular los argentinos, en escucharnos y en poder conversar. Es una asignatura pendiente que nos está costando mucho como sociedad, y a nosotros los emprendedores, que somos solitarios, que creemos que nos sabemos todo y que vamos a conquistar el mundo con nuestra sabiduría, escuchar a gente que sabe, gente que tiene experiencia, gente que tiene reconocimiento, nos ayuda en, fundamentalmente, no cometer errores que a veces hacen que nuestras empresas se fundan. Lamentablemente, en nuestro país hace aproximadamente 20 años se fundan 70.000 compañías todos los años y mueren 68.500. Solamente 1.500 sobreviven de un año para el otro. Así que el aprendizaje que podamos obtener de estas conversaciones nos va a servir para que algunas más sobrevivan. Le cedo el micrófono a las oradoras, y de nuestra parte, 1.000.000 de gracias. Cuando se levante la cuarentena y cuando estemos con menos riesgo de salud, vamos a honrar este compromiso de invitarlas a ambas con los demás oradores a una muy buena cena, para seguir sacándole provecho a todo lo que ustedes saben. Les cedo el micrófono. Bueno, yo simplemente les agradezco un montón, disfruté muchísimo esta charla y me voy también enriquecida con los aportes y el intercambio. Me encantó, gracias Marina, me encantó compartirlo, también con vos, Rodolfo, Sebas, por la invitación. Me parece que es mucho más difícil tener una empresa y un emprendimiento que hacer comunicación. Así que felicitaciones, creo que tienen que estar orgullosos de eso, tranquilos. Los emprendedores lidiamos muchas veces, y tener una empresa requiere de muchísima responsabilidad. Hacer comunicación lo tienen que ver como una herramienta para el negocio, y
y ánimo porque lo más difícil ya lo tienen hecho, así que esto va a salir genial. Bueno, lo mismo, muchas gracias a todos, para mí fue un placer, gracias Rodo, Sebas por la convocatoria, Gaby, un placer compartir este espacio con vos, y bueno, quedo a disposición para todos los que quieran seguir hablando sobre el tema o me quieran hacer cualquier consulta, y a las mujeres emprendedoras que están acá las invito a que se sumen a Ladies Branch y que sigan ahí conectándose con otras emprendedoras, que es un muy lindo espacio para seguir creciendo. En el día de mañana les vamos a pasar el link de esta charla, va a estar subida a las redes sociales nuestras y también en los datos de las compañías, tanto de Gabriela como de Marina, para que si quieren hacer consultas, contrataciones fundamentalmente siempre son bienvenidas, lo puedan hacer. Para cerrar, quiero invitarlos a todos que nos ayuden en la difusión de estas conversaciones que seguramente a otras personas les pueden estar haciendo falta. La próxima, no sé qué nos deparará Sebastián en la próxima conversación y les agradezco a todos infinitamente el haber estado acá y les pido un aplauso muy grande para Marina y para Gabriela por toda la ayuda que nos han brindado.